Muy bien. Dice la palabra de Dios en capítulo 16 de Lucas, versículo 19. Vamos a leerlo para entender lo que queremos o lo que debemos aprender en esta mañana a través de la palabra de Dios y que Dios hable en nuestra mente y en nuestro corazón. Había un hombre, son palabras del Señor Jesucristo. Y el Señor está haciendo varias parábolas. El contexto del capítulo 16 comienza con la parábola del mayordomo injusto. Luego viene Jesús y contesta a los fariseos varias preguntas. Viene Jesús y el divorcio, ¿sí? Y entra a la muerte. Interesante porque el Señor entra en el capítulo a hablar de la muerte. Y uno dice, bueno, ¿por qué ese cambio tan drástico? Porque la muerte es una realidad. Y por eso el Señor tenía que tocarla, porque usted y yo esta mañana tenemos que saber a dónde vamos cuando morimos. Y esa respuesta algunos no la tienen. Te dirá, yo sí la sé. Bueno, lo felicito. Qué bendición. Ojalá lo comparta, porque es importante que muchos en el mundo no lo saben. Dice, había un hombre rico que se vestía de púrpura y de lino fino y hacía cada día banquetes con esplendidez. Una buena vida, ¿cierto? Creo que envidiable, ¿cierto? Había también un mendigo llamado Lázaro que estaba echado a la puerta de aquel lleno de llagas y ansiaba saciarse de las migajas que caían de la mesa del rico, y aún los perros venían y lamían sus llagas. Triste, ¿cierto? Dos contrastes absolutos. ¿El mundo está así? Sí, sí, creo que son las grandes diferencias y las brechas sociales que tenemos actualmente, ¿no? Hay mucho por un lado, poco por el otro lado. Y el término medio ahí va nadando, tratando de sobrevivir. Luego dice, aconteció que murió el mendigo y fue llevado por los ángeles al seno de Abraham. Y murió también el rico y fue sepultado. Punto. Ahí muy interesante. Y en el Hades, recuerden esa palabra, Hades, alzó sus ojos estando en tormentos y vio de lejos a Abraham y a Lázaro en su seno. Entonces él, dando voces, dijo, Padre Abraham, ten misericordia de mí y envía a Lázaro para que moje la punta de su dedo en agua y refresque mi lengua, porque estoy atormentado en esta llama. Bien, pero Abraham le dijo, hijo, acuérdate que recibiste tus bienes y en tu vida, y Lázaro también males, pero ahora estés consolado aquí y tú atormentado. Además de todo esto, una gran cima está puesta entre nosotros y vosotros, de manera que los que quisieran pasar de aquí a vosotros no pudieran ir de allá para acá, pasar acá. Entonces le dijo, te ruego pues, padre, que le envíes a la casa de mi padre. Hago un alto. ¿Por qué lo llama padre este hombre? Porque era judío. Y Abraham es el padre de los judíos. Por eso se refiere a él como padre Abraham. Lo reconoce perfectamente Abraham y comienza a tener una conversación con él muy interesante. Ahora, sigamos leyendo. Además de todo esto, perdón, 27. Entonces le dijo, te ruego pues, padre, que le envíes a la casa de mi padre. El padre de los creyentes, de los judíos, él dice que lo mandas a la casa de su padre terrenal. Hay una gran diferencia ahí. Porque tengo 5 hermanos para que les testifiquen a fin de que no vengan ellos también a este lugar de tormento. Escúchelo bien, de tormento. Y Abraham le dijo a Moisés y a los profetas, óiganlos. Está diciendo, ellos tienen la Torá, ¿cierto? Y nosotros tenemos la Biblia, óiganlos. Aquí está el contenido de la palabra de Dios, cómo ser salvo y cómo no llegar a ese lugar de tormento. Y versículo 30. Él entonces dijo, no, padre Abraham, pero si alguno fuera a ellos, ¿por qué dice el no? Y hago un paréntesis. Él dice, no, no, está bien, está la Biblia, pero mándales algo más extraordinario, más sobrenatural, que ante lo sobrenatural siempre cedemos, ¿cierto? Si hay un milagro y yo voy, hago aquí un milagro, uy, el pastor, eso tiene un poder y eso, ya, y la iglesia se llena. Pero el tema es que él menosprecia, escúchenlo bien, dice, mire cómo dice, entonces dijo, no, padre Abán, pero si alguno fuera ellos de entre los muertos se arrepentirá. ¿Por qué dice eso ese hombre? Porque él vivió eso mismo. ¿Cuántas veces no fueron y le dijeron a este hombre rico, oye, necesitas a Cristo? Yo, pero lo tengo todo, tengo bienes, hago banquete, todo lo, ¿cómo para qué Dios?
Él sabía que sus hermanos tenían la misma condición, el mismo pensamiento y el mismo carácter. ¿Para qué la Biblia? ¿Para qué venir a la iglesia? ¿Para qué escuchar al pastor una hora bajo un calor intenso? Y con 3 ventiladores que trabajan a media máquina. No, sí trabajan bien. Entonces, ahí la pregunta es esa. Y él por eso, él dice, si ustedes ven, dicen, entonces dijo 2 puntos, no, y está en mayúscula. ¿Sí lo notan? Bueno, lo gramatical es muy importante en la interpretación de la Biblia. Ese no es, no, por ahí no es el cuento. Necesitamos que sea algo sobrenatural para que se arrepienta. Mire lo que le contesta Abraham. Más Abraham le dijo, si no oyen a Moisés y a los profetas, es decir, si no les parece suficiente la Biblia, tampoco se persuadirán aunque alguno se levantare de los muertos. Abraham la tenía clara. El tema no es aquí algo sobrenatural, el tema es la Biblia, que es el camino a la vida eterna. Voy a resumir lo del domingo pasado y recordemos que la pregunta es ¿a dónde vas al morir? Y vamos a resolver esa pregunta hoy rápidamente. Ahora, esto no es una parábola, dijimos, es un relato verídico del futuro, es decir, aquí hay profecía. ¿Usted quiere escuchar profecía hoy? Sí, pastor, ¿cuál va a ser el chance esta semana? No, o sea, no es la profecía. La profecía es escuchar que este escenario, que el Señor Jesucristo se toma la delicadeza de describirlo, es para que usted y yo entendamos a dónde vamos a morir. Y que necesitamos decirle a la gente a dónde va a ir, a dónde va a morir. Esta semana, a leer muchos artículos, salió un artículo de Harvard, de la Universidad de Harvard. Un gran estudioso ahí sale y dice, no, mire, ¿sabe qué? Esa respuesta nadie la tiene, eso no se sabe, eso no es cierto. Y como es de Harvard, pues todo lo creemos. No. Chicos, aprendan a filtrar la información que le dan en su universidad. No todo es cierto, no todo lo que sale ahí es cierto. Tienen que tener sabiduría para saber y discernir. Y este hombre decía algo más muy interesante. Bueno, interesante no. Decía, es necesario tener algo de malo para que la raza humana subsista, porque es bueno tener algo de malo. ¿Se imagina eso? Que caiga en la mente de un joven que no conozca a Cristo. Entonces, tener algo poquito de malo es bueno para que la humanidad siga. Imagínense el concepto que pone sobre la mesa un gran estudioso. Pero el Señor Jesucristo, como es el Señor de señores y lo sabe todo, Él dijo, voy a mostrarles la realidad, voy a decirles a ustedes, y quedó aquí escrito, y llevamos esto escrito hace 2000 años, esto lleva aquí escrito 2000 años. La respuesta hace más de 2000 años está, usted y yo sabemos dónde vamos a ir. Y no es la decisión de Dios, ni la decisión de Cristo, es la decisión suya y mía, es la decisión nuestra, dónde vamos a tomar esa decisión. Ahora, muy bien, dijimos que Jesús habla del infierno acá, no directamente está hablando del Hades y vamos a hacer esa diferencia, pero vamos a Marcos capítulo 9. Solo quiero dejar ahí una acotación en Marcos capítulo 9. Si usted es un estudioso de la Biblia, el Señor Jesucristo, escúcheme bien, habló más del infierno que del cielo. Entonces, una premisa que yo dije el domingo pasado, si usted presenta el evangelio y la gente le dice, no, eso ir a la iglesia, no, seguir a Jesucristo, háblele del infierno. Que tal vez el infierno sí le haga decir, ¿cómo así? ¿El infierno existe? Claro que sí, es un lugar de tormento y de separación y de muerte espiritual, separación total, no es de aniquilación. Ojo, porque a veces pensamos que nos vamos para el infierno y quedamos aniquilados. No, no es aniquilación. Usted estará ya entendiendo y comprendiendo del juicio de Dios por la eternidad, separado de él en tormento. Dice que es un lago de fuego. Eso es muy importante. Entonces, cuando la persona le rechace a Cristo, preséntele el infierno. De pronto, A, no es que Dios no pueda, pero el B puede ser que le ponga ¿qué? Temor. ¿De acuerdo? Entonces de pronto usted lleva a alguien al cielo teniéndole miedo al infierno. Maravilloso. Suena como raro, pero así funciona. Entonces hay personas que con el infierno sí reciben a Cristo. ¿Cómo así que yo me voy a condenar? A mí me han dicho que no, que había un purgatorio, que yo tenía un chancecito más cuando me muriera. Eso no está aquí en la Biblia. Aquí, claro, Jesucristo, es decir, hay un tipo A y un tipo B. No hay intermedio. Y después de que usted se muera, no hay nada que hacer. No hay nada que hacer. Ahora, primer concepto, vimos
que cuando uno muere, entra a ser sepultado o incinerado, como Abraham. Abraham fue sepultado en una peña, José fue embalsamado, otros fueron incinerados, pero lo importante es que volvemos al polvo. Punto. Polvo eres y en polvo te convertirás. Nuestro cuerpo vuelve al polvo. ¿Eso quedó claro? ¿Eso es bíblico? Claro que sí. Por eso no le tenga temor a incinerar a sus familiares. No se preocupe, no hay algo así que uno, no, nada. Porque los que mueren en momentos de incendio, ¿qué pasa? Segundo, en la muerte el alma abandona el cuerpo. ¿Es claro acá? Lo vimos claramente y Dios despeja ese misterio que a veces pensamos, ¿qué pasa después de la muerte? Pues la Biblia lo dice claramente que hay algo más allá de la tumba, que sí hay una cosa que sucede después de que nosotros morimos. ¿Dónde va el alma? Y dividimos lo siguiente, en el Antiguo Testamento, eso se llamaba el Seol, y vimos como varios versículos, Abraham, Job, Jacob, decían, mi alma va a descender al Seol. Entonces, el Seol es un lugar específico donde van los muertos o su alma, y es un lugar llamado Seol. Ahora, en el Nuevo Testamento, el Señor Jesucristo, ¿cómo lo llama? Lo llaman él Hades. Vayan ahí a Marcos, que le dejé ese versículo 9:42. Mire lo que dice. Perdón, Marcos. Uh, no, no. No es ese, me perdí. No. Lo anoté mal. Ay, ya. Ya, abajo. Sí, ya lo encontré. Versículo 43. Si tu mano te fuere ocasión de caer, córtala. Mejor es entrar en la vida manco que teniendo en manos y ir al fuego que no puede ser, donde el gusano de ellos no muere y el fuego nunca se apaga. Mire cómo describe el Señor Jesucristo el infierno. ¿Existe? Sí. Es una realidad. ¿Quién habla acá? El Señor Jesucristo. Entonces, si hay algo después de la muerte, sí sabemos a dónde ir, sí. Ahora, el Señor en la descripción que hacemos en Lucas habla no del Seol, porque esa es la palabra del Antiguo Testamento, pero es sinónimo del Hades que habla el Señor en el Nuevo Testamento. Cuando encuentra la palabra Seol y Hades, está hablando de lo mismo. Un lugar, ahí está. Ahora, ese lugar llamado Seol o Hades no es igual que el sepulcro. En el hebreo la palabra, y la tengo aquí, es kever. Es diferente un sepulcro al Seol o al Hades. Y mucha atención, el Seol y el Hades es diferente al infierno. ¿Quedó claro? ¿Que van conmigo? Yo sé que es un poquito, pero es algo doctrinal que necesito que la iglesia sepa y entienda, que cuando usted en su familia alguien le diga, no, uno se muere y se lo comen los gusanos y chao, o no existe nada después de la muerte, o se lo llevan los marcianos, o todas las anteriores. Y usted puede decir, no, un momento, yo sí sé a dónde voy y le quiero mostrar. Dime, o la reencarnación. Hay muchas teorías y ustedes pueden ver, pero mire, aquí dice que es diferente el Seol o el Hades al infierno o al sepulcro. El Seol o el Hades es un lugar específico y vimos que está en dónde? En el centro de la tierra. Interesantísimos. Ahora, allí en el Seol se divide, o el Hades se divide en dos partes. Van conmigo. Las dos partes las describe el Señor Jesucristo. Hay una donde va ¿quién? Lázaro, va al seno de Abraham, que es el mismo paraíso en el cual el Señor Jesucristo le dijo al ladrón, hoy estarás conmigo. Ok, no le dijo en el cielo. Interesante. Dijo, hoy estarás conmigo en el paraíso. Y a los del Antiguo Testamento, cuando morían, ¿iban a dónde? Al seno de Abraham. Ahora, pero vemos aquí claramente, ahora, mucha atención, ¿quiénes están en el día de hoy, en el Seol, en el Hades, en la parte del seno de Abraham? ¿Quién? David, Moisés, Job, todos, absolutamente todos están hoy en el Seol al lado del padre Abraham. Y ese hombre que murió en la cruz con el Señor Jesucristo, el ladrón, hoy está también lo mismo en el Seol,
al lado, en el Padre, en el seno de Abraham o en el paraíso. ¿Van conmigo? Muy bien. Pero hay otro lugar en el mismo Seol, porque el Seol se divide en dos partes, que es el lugar de tormento. Vimos aquí, ¿recuerdan? Está hablando y Jesucristo, el Señor, va describiendo el tema y va diciendo, bueno, el hombre Lázaro murió en pena y tenía muchas dificultades, pero hoy está ¿qué? Gozando de consuelo, de ánimo. Pero el hombre rico que menospreció la palabra de Dios, que rechazó la presencia de Dios en su vida, que pensó que sus riquezas eran su seguridad, que tenerlo todo en este mundo le aseguraba todo en la eternidad, eso no es cierto. Y este hombre pasa y muere. Y yo quiero hacer una cosa, la muerte no tiene acepción de personas. Hemos visto morir ricos y pobres, inteligentes y no inteligentes. No digo la palabra brutos porque eso no existe. Inteligentes y no inteligentes. Capacidades diferentes que Dios da en talentos. Pero la muerte no tiene acepción de personas. Escúcheme lo que le voy a decir esta mañana. A todos nos va a llegar la muerte. Un día va a tocar nuestra puerta. Y la pregunta es, ¿está listos para saber a dónde se va? Pastor, eso nadie lo sabe. Sí, usted toma la decisión hoy de a dónde se va. ¿A qué parte se va? Estoy hablando Antiguo Testamento. Perdón. Jengibre con miel. Y ustedes toman hoy la decisión. Y estoy hablando Antiguo Testamento. Escúcheme, estamos en el Antiguo Testamento. No se me pierda. Si estuviésemos en el Antiguo Testamento, tenemos claro, vamos al Seol, a la parte de Abraham o a la parte de qué? De tormento. Claro ahí. Muy bien. Ahora, el Seol o el Hades, que es lo mismo, es un lugar temporal. Temporal. Es un lugar temporal hasta que esperemos la resurrección para los patriarcas o el Antiguo Testamento y que los que están en ese lugar, que murieron en sus pecados y no recibieron la palabra de Dios, esperan el juicio del gran trono blanco. Y están esperando la segunda resurrección. ¿Van conmigo? Entonces, un día vamos a resucitar ahí. Sí, claro que sí. Ahora, muy bien. Este Seol está en el centro de la tierra, lo vimos claramente y vimos cómo el Señor Jesucristo describe este lugar. Un hombre rico, un hombre pobre, mueren los dos, uno va con Abraham, el otro va al Seol en la parte de tormento, y viene una conversación, alguien hace una pregunta muy interesante, ¿será que allá podemos hablar? Fíjese que es muy interesante, no puedo especular, pero voy a decir algo que con alguno me alineo. El interlocutor es Abraham, no habla el rico con Lázaro, porque hay una gran cima que los separa y nadie puede ir de un lado al otro. Si lo ven ahí, lo describe, ¿no? Entonces, esa conversación entre quién es, el Señor permite que esa conversación se realice para que nosotros podamos entender hoy de lo que existe en esos dos lugares. Lázaro entendía que estaba en el seno de Abraham, que recibía consuelo, que recibía ánimo y era consciente de eso, como el hombre rico era consciente de sus delitos, de su pecado, de su desobediencia y su tontería, y que estaba en tormento y que necesitaba agua. Tenía dolor, tenía dolor en ese momento, tenía sed, sí. Tenía conciencia, sí. Reconoció a Abraham, sabía quién era Lázaro, lo sabía todo. No quiere decir, como algunos dicen, que cuando uno muere entra en un estado de inconsciencia y duerme el sueño de los justos. ¿Han escuchado eso? Eso no es cierto. Duerme el cuerpo, no el alma. Mucho cuidado con eso. ¿Y el alma está qué? Consciente. Este hombre lo entendía todo. Entendió su pasado, entendió su presente y entendió su futuro. Pero estando allá. Y usted hoy puede entender cuál es su pasado, su presente y su futuro. Pero no hasta cuando llegue allá. Entienda que su futuro está en manos de Jesucristo. Si usted lo recibe esta mañana y usted vive una vida verdadera a la luz de la Biblia y de Jesucristo, usted estará pasando, y ya se lo voy a decir adelante porque eso cambia para nosotros. Muy bien, entonces, el mensaje final de esta parte que quiero cerrar con ustedes es que el hombre le dice a Abraham, Abraham, ayúdame a que mis hermanos no vengan a este lugar del Seol o del Hades de tormento. Y él le dice, Abraham le dice la respuesta,
versículo 27 al 31. Y le dice, el problema es que tú evitaste escuchar la palabra de Dios y tenías la oportunidad de no llegar acá si hubieras recibido la palabra de Dios, al Dios verdadero. Y dice que Abraham le dice, el problema en el versículo 27 a 31 es que no escucharon, no quieren escuchar. Por eso el hombre le dice, no, no le mandes eso, porque a la gente le aburre la Biblia. No, no, porque eso venir los domingos a las 9 de la mañana, qué pereza. No, 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 porque el servicio es muy largo. No, 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 no. Y ese no lo condenó. Ese no, a ese hombre rico lo condenó. Y él entendió que su no es rechazar a Jesucristo, rechazar la palabra de Dios y lo llevó a ¿dónde? Al Seol, al Hades, al lugar de tormento. Y hago un paréntesis. Cuando estos antiguos llegan al lugar de tormento o el Seol, el Hades, no llegaban de fiesta. Algunos dicen, no, tranquilo que allá seguimos de fiesta de parranda. Eso no es cierto. Y hay mucha gente que tiene ese concepto. Ah, ya seguimos, tranquilo que el diablo se nos tiene fiesta y eso allá hay de todo. Eso no es cierto, es un lugar de, ¿cómo lo describió en Marcos capítulo 9 que acabamos de leer? Donde el gusano no muere, donde hay dolor, donde es una descripción dantesca, terrible, angustiosa. Por eso hoy debemos orar por nuestras familias y debemos decirles hay un infierno. Porque el día que lleguen a ese lugar, cuidado con lo que voy a decir y escúchelo muy bien, porque mi mamá no me habló de Dios. Porque mi hermano no me presentó el infierno. ¿Por qué fue tan egoísta? ¿Por qué guardó un secreto? ¿Por qué guardó la solución a mi vida eterna? Pastor, que yo soy muy tímido, yo no, me da miedo, o el que dirá, no, no quiero tener peleas en la familia. No, 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 no. No piense en eso. Piense que su familia necesita saber que hay un infierno, hay un lugar de juicio. Y eso nos debe motivar a presentar el evangelio con denuedo, con ánimo. Se imagina que aquí tengo algunos colegas, que alguno de mis colegas descubriera la cura para todos los cánceres y se guardara el secretico y todos murieran y él al final de los años, no, yo tenía la fórmula. Té de jengibre con miel. Un poquito más. ¿Se imagina el dolor de tantos que murieron sin la cura, teniéndola? Hermanos, ustedes tienen la cura para la vida eterna, está en sus manos. Mírenla, se llama la Biblia, la Escritura, ahí está. Y si alguien no le cree, lea Lucas capítulo 9, diga, mira, le leemos esto. Si eso es verdad, lo que sí es que hablas, y verdad, y él se fue al infierno, y esto, y sí, eso existe. Y eso le va a hacer temblar. Créame, créame que eso va a permitir decir, si hay algo. Muy bien, ahora vayamos al Nuevo Testamento, voy bien de tiempo, ahí vamos a cerrar. Entonces, ¿qué pasa? Hay algo maravilloso que pasa después de la cruz. Antes de la cruz es lo que acabo de describir y que el Señor Jesucristo lo describe. Y lo describe porque él en ese momento, en Lucas y en Marcos, él todavía no ha ido a la cruz. Y toda esa descripción se la hace al pueblo de Israel y a todos los griegos y a todos los no griegos, a los circuncisos e incircuncisos que habían antes de la cruz, diciéndoles, esto es lo que el Padre diseñó, el Seol o el Hades, que es diferente al infierno y a la tumba, al lugar de tormento, al lugar de consuelo, y todo depende que uno va a ese lugar por decisión propia. La decisión es propia. Lázaro fue allá porque a pesar de sus dolores y su ausencia de bienestar físico en este mundo, sabía que Dios le amaba y confiaba en él. Ahora, hago un pequeño, eso es muy difícil. Eso es muy difícil saber que usted está enfermo, lleno de llagas, que no tiene dinero, que todo lo tiene que luchar. Eso es muy complicado, pero eso se llama fe. Eso se llama fe. ¿Sabe qué dijo Job cuando estuvo en la, como dicen los muchachos, en la inmunda? ¿Qué dijo? Yo sé
Cuando dijo esa frase, ese versículo, ¿cómo estaba él? Con los hijos, la esposa, las vacas, las bueyes y los camellos. El hombre estaba metido en una cosa de ceniza, se raspaba con un tiesto porque tenía una sarna de esas terribles, ¿eh? Los amigos lo criticaron, le dijeron, tú tienes un guardado, tú tienes un guardado, Job, tú tienes un guardado, sácalo. Y él decía, pero ¿dónde? Yo no tengo nada. Y la esposa, ¿qué le dice? Bendice a Dios y muérete y déjame el resto para mí. Fírmeme aquí antes de que se muera. Los hijos fallecieron. En fin. ¿Y qué dice Job? Yo sé. Y Job dice algo lindo. Aunque él me quitara la vida, yo voy a seguir amándolo. No me importa. La condición es muy interesante y el escenario de Job y este hombre son muy parecidos. Y están diciendo simplemente, mire, mi eternidad no depende de lo que está aquí en el sentido propio, sino de mi corazón y mi relación con el Señor. Los bienes tienen un riesgo, hermanos, y Dios lo sabe. Los bienes en la vida, cuando no entendemos que vienen de Dios y que somos administradores, que un día tendremos que responder y decirle al Señor, nos va a decir, con lo que te di, ¿qué hiciste? Tenemos que responder. Los bienes tienen dos riesgos. Uno, te separan de Dios totalmente. Total. O dos, te hace vivir una vida hipócrita ante Dios. Eso pueden pedir los bienes en tu vida. Hay que tener mucho cuidado cuando Dios pone tanto en tu mano, tú tienes que decirle, Señor, ¿y ahora qué hacemos? ¿Cómo quieres que hagamos esto? ¿Cómo lo invertimos? Eso es un riesgo altísimo. Por eso el Señor dijo, más fácil es que pase un camello por el ojo de una aguja, que era la entrada por donde te pasaban los camellos arrodillados para entrar a Jerusalén, que un rico entre. Claro, porque las riquezas te desvían, te hacen pensar como este hombre rico. Yo no necesito nada, pero no había pensado en la eternidad. Hoy tenemos que pensar en la eternidad. Ahora, muy bien, cerremos acá y entramos al Nuevo Testamento y les cuento que pasa algo. Cuando muere Jesucristo, comienza una nueva situación. Desde que después de la resurrección y ascensión del Señor, cambia el escenario, absolutamente. Y en este momento, los justos vamos al cielo. Ya no vamos al Seol o al Hades, al seno de Abraham, sino directamente nos vamos a ¿dónde? Al lugar santísimo, al cielo, al tercer cielo que vio Pablo. Allá nos vamos. ¿Cómo sabemos eso? Vayan a 2 Corintios capítulo 12. Y aquí cambia todo. Mire, la cruz cambia absolutamente todo en la vida del ser humano. A mí me encanta cada vez que veo películas, me gustan las históricas, antes de Cristo y después de Cristo. Porque eso es una realidad. Antes de Cristo, el Seol y el Hades, o el mismo. Después de Cristo, el cielo. Ya, vamos para el cielo, no hay nada que hacer, ya no hay ese lugar esperando una resurrección en ese sentido, sino ya estamos en el cielo. Después les hablaré de las resurrecciones que vienen del cuerpo. Pero mire, dice 2 Corintios capítulo 12, versículo 2. Vamos rápidamente ahí. 12, te pasé. Conozco un hombre, 12:2, en Cristo que hace 14 años sin el cuerpo no lo sé, si fuera del cuerpo no lo sé, Dios lo sabe, fue arrebatado hasta el tercer ¿qué? Cielo. Y mire que es muy interesante que aquí Pablo está hablando de ese cielo que fue arrebatado directamente a ese lugar. Eso fue una visión de Pablo. Posiblemente Pablo, dice hace 14 años fue cuando lo mataron en Listra, ¿recuerda? Lo apedrearon y dice que está, todo el mundo lo dio por muerto. Tuvo esa situación para describirnos y decirnos claramente que cuando uno muere se va para ¿dónde? Al cielo, punto. No le dé más vueltas al tema. Ahora, muy bien. ¿Qué pasa entonces? Vayan a Efesios capítulo 4, versículo 8. Ahorita le regalo otro versículo. Efesios 4, 8. Y usted me hace la pregunta, pastor. Bueno, un momento. ¿Y los del Antiguo Testamento qué pasó? Les voy a entregar un versículo que es bastante difícil de interpretar, pero me uno a los teólogos que lo han hecho de esta manera. Efesios capítulo 4, versículo 8.
Dice así, por lo cual dice, subiendo a lo alto, está hablando de Jesucristo. Pablo está hablando del Señor Jesucristo. Por lo cual dice, subiendo a lo alto, llevó cautivo la cautividad y dio dones a qué? A los hombres. Este versículo, a la luz de la interpretación, que es un poco difícil, está diciendo en pocas palabras que los santos del Antiguo Testamento estaban en el Seol, pero fueron reubicados en el cielo. Eso es lo que está diciendo ese versículo. Entonces, la muerte y resurrección del Señor Jesucristo, cuando Él está acá, ¿sí? Y dice que bajó al Hades. ¿Recuerdan que Él bajó al Hades? ¿Sí? ¿Se acuerdan? Que bajó, algunos dicen que fue a hablar con los demonios y eso, yo eso no lo... Algunos tienen, yo no, yo creo que Él fue a hacer este trabajo porque es coherente con lo que dice Pablo. ¿Él fue a hacer qué? Bueno, muchachos, los que están en el Seol, Lázaro y el resto, David, Moisés, presente. Vámonos. Ya no hay que quedarse acá. Están libres, salen de esa cautividad, de ese lugar temporal, de ese lugar que era como una pequeña prisión ahí, y les dice, vámonos. La resurrección de Jesucristo cambia nuestro destino. Qué lindo, ¿no? Buenísimo. Y eso es lo que está diciendo este versículo cuando dice que nos reubica en el tercer cielo. Los santos del Antiguo Testamento esperaban que sus pecados, escúchelo bien, fueron pagados por medio de la obra acabada en la cruz. Eso es lo que estaban esperando. Nada más y nada menos. Allí en ese lugar estaban esperando que Jesucristo muriera en la cruz en forma vicaria, resucitara en poder y viviera en gloria llevándoselos. Esto es lo que sucedió en la cruz. Efesios 4:8 nos dice que los lleva. Él mismo baja por ellos y dice, nos vamos todos y van a estar conmigo. ¿Hasta Abraham estaba ahí? Sí, porque ¿quién es el que estaba hablando en el Seol o en el Hades? Abraham, y Abraham dijo, uy, se me acabó esta cosa por fin. No, esta conversadera aquí con todos, interlocutor. Padre Abraham, ¿por qué estoy? Padre, padre, padre. Ahora, no digo que todo el mundo le preguntó a Abraham, pero el Señor dejó el escenario para que vieran que había una comunicación y que no había equivocación en pensar, yo estoy en el lugar equivocado. Abraham, y el Señor, no, tú estás ahí donde mereces. Fue tu decisión. Ahora, hoy cuando el creyente muere, no va al Seol, no va al Hades. Entonces, estamos hablando de eso, ¿se acuerdan? Eso pasó antes de la cruz. Después de la cruz, ya no vamos al Seol y Hades como el Antiguo Testamento, sino vamos directamente ¿a dónde? A la presencia del Señor. Segunda de Corintios 5:8. Pablo nos dice claramente ahí, segunda de Corintios 5:8. Vayan conmigo. Segunda de Corintios, vamos a ver, 5:8. Me perdió el 5:8. Aquí está. Pero confiamos y más quisiéramos estar ausentes del cuerpo y presentes en dónde? Al Señor. Entonces, hoy, si usted o yo muriésemos hoy, ¿a dónde vamos? ¿Contestamos la pregunta? ¿A dónde vamos después de morir? Al día de hoy vamos al cielo. ¿Quiénes? ¿Todos los que somos creación de Dios? No. Pastor, me está ofendiendo. Yo soy imagen de Dios. Sí. ¿Eres creación de Dios? Sí. Pero mi pregunta es, ¿eres hijo de Dios? Eso es una gran diferencia. ¿Todos somos creación de Dios? Sí. ¿Todos somos hijos de Dios? No. ¿Por qué? Porque el Señor dijo, yo soy el camino, la verdad y la vida. Nadie viene al Padre sino por mí. Solo hay un camino considerado real y auténtico que nos lleva al Padre. Ahora vayan conmigo a Filipenses capítulo 1. Filipenses capítulo 1. Pablo le escribe a la iglesia de Filipos, Filipenses capítulo 1. Vayan conmigo. Capítulo 1, versículos 21 al 23. Porque para mí el vivir es Cristo y el morir es ¿qué? Mas si el vivir en la carne resulta para mí en beneficio de la obra, no sé entonces qué escoger. Y dice así, porque de ambas cosas estoy puesto en estrecho, teniendo deseo de partir y estar con el Hades, con Abraham, en el sepulcro. ¿Qué dice?
¿Lo entiende? Sencillo. Si usted muere hoy, usted va a la presencia del Señor si tiene a Jesucristo en su corazón. Y voy a decir algo que suena raro. Usted no va al cielo porque tenga toda la Biblia en su cabeza. Pastor, yo me sé casi toda la Biblia, me sé casi 50 versículos. Uy, amén. Lo felicito. De esos 50, ¿cuántos practica? Y empieza a volar y a resbalarse. El tema aquí no es saber tanta Biblia. Y no estoy diciendo que no lea su Biblia, no estoy diciendo que no tenga su Biblia. El tema es, como dijo el Señor al pueblo de Israel, yo necesito un corazón contrito y humillado. Y estoy harto de tus sacrificios y obras banales de hipocresía. ¿Sucede hoy? Sí. ¿Cuántas veces venimos a la iglesia solo cuando tenemos necesidad? ¿Cuántas veces buscan al pastor solo cuando hay necesidad? Y no estoy diciendo que no me busquen, pero no es la razón. ¿Cuántas veces abrimos la Biblia cuando realmente la cosa está crítica? ¿Cuántas veces doblamos nuestras rodillas hasta que cuando la cosa ya está tan difícil que nuestras rodillas se tienen que doblar obligatoriamente? No por deseo propio, sino es tal la situación que caemos de rodillas. Y el tema es ese. ¿Cómo es mi relación con Jesucristo? Si mi relación fuera auténtica, esta iglesia estaría llena. Lo digo de todo corazón. Yo dije esta mañana, no hay que confundir las cosas urgentes con las cosas más importantes. A mí el domingo se me presenta todo lo urgente. A mí me pasa el domingo, ¿a usted, pastor? Sí, yo soy de carne y hueso. Y todo aparece, no, ya que, pero yo sé que es lo más importante en mi vida, Jesucristo. Y yo me debo a Él, y todo lo que tengo y lo que soy, y lo que es hoy mi vida y mi familia, lo debo a Él. Lo mínimo es estar el domingo y decirle, Señor, gracias, aquí estoy. ¿Qué quieres que haga? ¿Cómo lo hago? Esta semana está difícil, Señor, ayúdame esta semana. O lo que leíamos en el antifonal. Me gusta mucho porque dice que en el versículo 14, si no estoy mal, dice que Dios trastornó al ejército de Císara y los destruyó. ¿Quién fue? ¿Débora? ¿Barak? ¿Quién fue? Dios. Dios es el que pelea nuestras batallas. Pastor, el lunes tengo una entrevista, el lunes tengo un examen, el lunes tengo un parcial, el lunes tengo... ¿Y quién pelea tus batallas? ¿Tú? Si tú las peleas, tiembla, tiembla. Pero si Dios pelea tus batallas, victoria. Eso es, así funciona. Ahora, mire lo que dice Filipenses, sigamos leyendo, ¿no? Porque de ambas cosas estoy puesto en estrecho, teniendo deseo de partir y estar con Cristo, lo cual es muchísimo mejor. Por eso para el creyente desear la muerte no es una tragedia, es un deseo, un anhelo. Pastor, ¿usted sí es así? Claro. Imagínense que yo partiera hoy todas las deudas que quedan sin saldar, qué chévere. Se arreglen los que puedan. Ya no tengo que trabajar y levantarme temprano, ya no tengo que rendirle cuentas al jefe, ya no tengo que esto y aquello y arriba y abajo y el afán de la vida y el colon irritable y la gastritis y el juanete y bueno, y todo lo que nos da. Ya no. Por eso Pablo dice muy claramente. Ahora, pero quedar en la carne es más necesario por causa de qué? De vosotros. Qué lindo, ¿no? Es un mensaje muy lindo. Pablo eso es una expresión súper tierna. Es decir, yo me quedo, yo quisiera irme, pero yo me quedo por vosotros. ¿Eso quién lo hace? La ternura de Pablo diciendo, hay un infierno, y yo quiero decirles que hay un infierno y hay un cielo, y yo no me quiero ir sin que todos sepan que hay un Salvador que murió en la cruz, que resucitó en victoria, que está en el cielo esperándonos con promesas maravillosas. Así funciona, así es. Ahora, miremos esto bien interesante, Efesios 2.6, Efesios 2.6, Efesios 2.6, Efesios 2.6. Y juntamente con él nos resucitó y asimismo nos hizo ¿qué? En los lugares celestiales con Cristo Jesús. ¿Dónde vamos a estar sentados? En lugares. ¿Con quién? Estamos. Y el futuro será maravilloso, ¿saben? Es hermosísimo. Ahora, la pregunta es,
Muy bien, pastor. Si yo me muero hoy, voy al cielo. Pero yo tengo a mi esposo y mi esposa que no son creyentes. ¿Ellos para dónde se van el día de hoy? Mis hijos que no creen en Jesucristo y se metieron a la universidad y les lavaron el cerebro y ahora piensa en X, Y, Z y las redes sociales y la nueva generación de pensamiento y eso que dice que un poquito de ser malo es bueno para mantener nuestra sociedad. Miren esos mensajes subliminales y peligrosísimos. Y todo esto los jóvenes nadan en esto. ¿Qué hago, pastor? Mire, vayan a Juan capítulo 5, versículo 29. Y quiero mostrarles que si el día de hoy muere algún familiar suyo, después de la cruz, el día de hoy, ellos van a permanecer en el Seol o en el Hades. Ellos sí están allá. ¿A quién van a encontrar? Voy a decirlo, una imaginación espiritual. No es que lo diga la Biblia. Allá se van a ver con el rico. Escúcheme lo que digo, no está diciendo la Biblia, estoy diciendo mi imaginación espiritual. Cuando lleguen allá, oiga, usted es el de, sí, soy yo. Y usted es el que cuentan aquí en la Biblia que sí. ¿Y usted cuánto lleva acá? Y aquí, ¿cómo es el cuento? No, hermano. Esto es un lugar de tormento. El día de hoy, si usted tiene un familiar, amigo, hijo, doble su rodilla, diga, Señor, permíteme hablarle del infierno y de una eternidad, porque si no, hoy ellos no estarán en la presencia de Cristo en lugares celestiales, sino estarán ¿dónde? En el Hades o en el Seol, en tormento. Y mire lo que dice aquí en Juan capítulo 5, versículo 29. Hay tanto que decir, Señor, ríndeme el tiempo. Juan 5, 29. Porque esto es tan importante. Y lo voy a decir algo que suena raro. Muchas iglesias no predican esto. Porque esto espanta a la gente. Dice, no, ese pastor me metió miedo, yo no vuelvo. Yo quiero que me hable de milagros, prosperidad, que todo me va a salir. Que por donde salga por esa puerta, pastor, casa, carro y beca. No, eso no es. Yo le prometo la vida de Lázaro. Esa vida sí se la prometo. Porque fue la vida que llevó el Señor Jesucristo. No tenía donde recostar su cabeza. Fue traicionado. Fue negado. Fue injustamente condenado. Todos le abandonaron y solo estaban las mujeres. Increíble, ¿no? ¿Dónde estaba Pedro? Bueno, cerremos la puerta ahí. Mire lo que dice Juan capítulo 5, 29. Habla el Señor Jesucristo. Mucha atención porque todo esto lo habla el Señor. Dice así. Y los que hicieron lo bueno saldrán a resurrección de vida. Mas los que hicieron lo malo a resurrección de condenación. Aquí hay un acto profético del Señor Jesucristo. Resurrección de vida, recuerden cuál es la resurrección. Hay varias resurrecciones, pero voy a resumir. La primera resurrección es cuando venga el Señor en las nubes. ¿Recuerdan? A la final trompeta. Los muertos en Cristo resucitarán. Luego de nosotros, los que hayamos quedado, seremos ¿qué? Arrebatados y juntamente en el cielo recibiremos al Señor. Esa es la primera resurrección, la cual estamos esperando. ¿Y esa resurrección qué tiene que ver, pastor? Si yo ya estoy en el cielo, es que resucita su cuerpo y se une con su espíritu y alma y forman ese ser tripartito que Dios creó desde Génesis. Eso no se va a perder. De tal manera, ¿se imagina usted un alma sin cuerpo? Pues no, eso no funciona. Eso es como, tiene que tener un cuerpo, ahora va a ser incorruptible. ¿Cómo va a ser ese cuerpo? No tengo ni idea. Yo solo le digo al Señor que me haga de 1,90 con ojos azules, pero no nada más. Pero no tengo ni idea. El cuerpo que me dé el Señor, bienvenido. Bajito, alto, no tengo ni idea. Pero yo sé que el Señor lo que hace, lo hace perfecto, bien y bueno. Me va a dar algo chévere. Ahora, esa es la primera resurrección. Pero mire, dice acá, más los que hicieron lo malo, no hay término medio. Y esa es mi explicación hoy, muchachos, jóvenes, damas. O es bueno, usted no está en término, pero pastor, yo no soy tan, no hay nada que hacer. Para Dios hay dos estándares claros en la vida. O usted está conmigo o está contra mí. Punto.
La Biblia es muy clara y lo dice el Señor Jesucristo. O usted me ama o usted me rechaza. Pero usted no me puede amar solamente el domingo o el lunes o cuando hay necesidad. El Dios no ve. No. Ahora, me dicen los malos a resurrección de condenación. Esa morada final donde van a ir los que son malos es diferente al Seol que estamos viendo o el sepulcro y es el lago de fuego o infierno. Veamos Apocalipsis capítulo 20. Las palabras del Señor Jesucristo en Juan se cumplen en Apocalipsis capítulo, están por cumplirse, perdón. Apocalipsis capítulo 20. Vayan conmigo. Versículos, vamos a ver algunos. Y esa morada final habla de la segunda resurrección, que es la resurrección de aquellos que están en el Hades o en el Seol para enfrentar un juicio. Es el juicio del gran trono blanco. Apocalipsis capítulo 20, versículos 11 al 15. Yo siempre le he dicho a ustedes que ese es el versículo que más me preocupa y me produce temor. Es terrible. Mire lo que dice, y vi un gran trono blanco y el que estaba sentado en él, delante del cual huyeron la tierra y el cielo, y ningún lugar se encontró para ellos. Y vi a los muertos, grandes y pequeños, de pie ante Dios, y los libros fueron abiertos, y otro libro fue abierto, el cual es el libro de la vida. Y fueron juzgados los muertos por las cosas que estaban escritas en los libros según sus obras. Eso lo dijo el Señor en Juan. Ahí está, tal cual lo de Juan está sucediendo en Apocalipsis. Va a estar por suceder. Y mire lo que dice acá. Serán juzgados por sus obras. ¿Entiende cuál es su juicio si no tiene a Jesucristo? Va a ser juzgado por lo que está hecho y sus obras, sus actos de, sus pecados de mentales, orales y de actos. Todos serán juzgados. Y hay un libro donde está todo eso que, bueno, los que son abogados saben que nadie puede hacer un acto de acusación hasta que no tenga que las evidencias claras, ¿sí o no? Ahí están. ¿Y qué ese libro está para qué? Para decir, no, yo no lo hice. Mírelo. Está. ¿Le pongo el video? No, 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 porque es que hay mucha gente, hay más de 1.000 millones allá atrás bien. Ah, bueno. Está escrito para que nadie argumente o contraargumente al juez, porque el juicio y el acto de juicio ya está hecho. Punto. Cuando alguien se pone de pie ante un juez es para recibir sentencia. Ya los argumentos pasaron, ya está claro. Y luego dice, y no estaban escritos en los libros, tiene que estar su libro escrito. Eso es un acto de Dios maravilloso que cuando usted recibe a Jesucristo como Salvador personal, Él coge la pluma de la divinidad eterna y escribe su nombre en ese libro, el libro del Cordero, donde están escritos todos los nombres de aquellos que han dicho, te amo, Señor. Y ahí está. Y va a haber un listado y yo no estoy, ¿será que se equivocaron? Hay tantos Beltrán. No, pero usted tiene un ADN único. No está. Lo siento. Y el mar, ahora entremos, y el mar entregó los muertos que estaban en él, y la muerte y él, ahí está, y el Hades entregaron los muertos que habían ellos. Entonces, al día de hoy, quien muera sin Jesucristo está en dónde? En el Hades, en un lugar de tormento, de dolor, de sufrimiento, de angustia, de saber que mi familia no es salva, con un dolor eterno de saber que tuve la oportunidad de recibir a Jesucristo y no lo hice, que fui indolente, fui de oído sordo, fui testarudo, de dura cerviz, que escuché más el mundo que a Jesucristo y que saber que por ese mismo camino vienen mis hijos y mi esposa. Eso le debe doler a usted y debe hacerlo pensar. A usted, ¿cuál es el camino que está llenando para su familia? ¿Cuál es? ¿Los está llevando al Hades o los quiere poner en la presencia de Jesucristo? Mírenlo como termina. Y entregaron los muertos que habían ellos y fueron juzgados cada uno
cada uno según sus obras. Aquí no hay juzgamiento en grupo. Señor, es que mi esposa era tan devota, ella arreglaba las flores o barría, cantaba. Señor, cada uno va a ser juzgado por sus obras. Y esas obras hablan no de actos de justicia, porque nuestros actos de justicia son como trapos de inmundicia delante de Dios. Es a través de Jesucristo, la justificación que yo recibo a través de la obra de Cristo, mi santificación a través de la obra de Cristo, mi regeneración, mi reconciliación, mi salvación a través de Jesucristo, pensando en lo siguiente: ¿cuáles obras? Las obras de honrar a Jesucristo cada día con mi vida. Por eso Pablo dice: yo soy un sacrificio vivo, santo y agradable a Dios, que es mi culto racional. Esas son mis obras. Es amar y seguir al Señor con todo mi corazón. Ahora, mira lo que termina acá. Y la muerte y el Hades fueron, ¿qué? Lanzados al lago. Se acabó. Ese lugar que está en el centro de la tierra se acaba, se sella, sellamiento. Lo sellan por insalubridad. Habían cucarachas allá, entonces cerraron. Y la muerte fueron, ¿qué? Lanzados. Ya no hay muerte. Recuerde que la muerte es lanzada ya porque, ¿qué? Sorbida es la muerte en victoria. Jesucristo ya tuvo victoria sobre la muerte. ¿Que persiste? Sí. Pero cuando nosotros, el Señor, llegue por su iglesia y todo esto termine, ya la muerte no va a reinar. Vamos a estar viviendo por la eternidad. Por eso la muerte y el Hades, una acción que es la paga del pecado es muerte. Y cuando le dijo a Adán, el día que comieres morirás, esa sentencia muere este día. La muerte ya no existe. El Hades y el lugar donde está ese lugar de tormento existe. Ahora entramos al, como dicen los muchachos, vamos a subir de ¿qué? No, de nivel. Vamos yo diría no subir, bajar de nivel. ¿Por qué? Porque mírenlo, fueron lanzados al lago de fuego. Esta es la muerte segunda. El lago de fuego es peor que el Hades. Terrible. No hay aniquilación, sino una separación eterna en dolor, en tristeza. Y algunos teólogos hablan de que ese lugar es sin cuerpo. Usted no se verá un cuerpo, no sabemos, dicen algunos. Y el que no se halló inscrito en el libro de la vida, ¿fue qué? Lanzado al lago de fuego, que es el mismo infierno. ¿Por qué la gente va a ir hoy al infierno o al Hades? Porque no quisieron escuchar a los profetas y a lo escrito, y no lo quisieron escuchar al Señor Jesucristo. Hay un gran juicio, y ese juicio viene pronto. La pregunta es: ¿su nombre está escrito en el libro de la vida? Porque el hombre de la historia nunca recibió a Dios en su corazón. Todo aquel que rechace a Cristo va a perecer eternamente. Mi invitación es: reciba al Señor Jesucristo en su corazón. Miren lo que dice Apocalipsis 26 para cerrar esta mañana, 2 versículos. 2 versículos le va a regalar, que son un contraste. Mire, el 26 dice: bienaventurado y santo el que tiene parte en la primera resurrección. La segunda muerte no tiene potestad sobre este, sino que serán sacerdotes de Dios y de Cristo y reinarán con él 1000 años. Lindo, ¿no? Entramos al reino, a una dispensación que es el reino milenial, pero luego estaremos con el Señor. Pablo dice, y con él estaremos para siempre. Pero vayan un poquitico adelante ahí en Apocalipsis 21:8. Pero los cobardes e incrédulos, los abominables y homicidas, los fornicarios y hechiceros, los idólatras y todos los mentirosos tendrán su parte en el lago que arde con fuego y azufre, que es la muerte segunda. Hay una primera muerte, la física. Esta es la muerte segunda, en juicio. La pregunta era, ¿a dónde vamos cuando morimos? Antiguo Testamento, Seol o el Hades. Seno de Abraham, una zona de tormento. Nuevo Testamento, Jesucristo es la respuesta a su vida.
Si usted muere hoy y tiene a Jesucristo en su corazón, va al cielo. Si no lo tiene, va a ir al Hades. ¿Dónde va a esperar qué? El juicio del gran trono blanco. No hay otra oportunidad, no hay otro momento, no hay otro espacio para su vida. Mi anhelo esta mañana, con todo mi corazón, es decirles, reciba a Cristo como Salvador personal. Póngalo en su corazón y participe de la primera resurrección. No se quede. No se quede de la primera resurrección. Pastor, ¿eso cuándo va a ser? En cualquier momento. Hoy puede ser el rapto de la iglesia. Los muertos en Cristo resucitarán. Y si nosotros tenemos el privilegio de irnos con el Señor, no veremos la muerte, pero seremos transformados. ¿Seremos la generación que no veamos la muerte? Yo anhelo que sí, porque no quiero volver a enterrar a un familiar mío. Yo no quiero volver a estar en una funeraria. Yo no quiero llevar ese dolor en mi corazón. Yo quiero que venga Cristo por mi familia sin pasar por la muerte. Eso es muy doloroso. Como lo describió el salmista. Aunque ande en valle de muerte, de sombra y de muerte, no temerá más alguno porque tú estarás conmigo. Pero hay que pasar. Aunque pase por ese valle, hay que pasar. Pero yo anhelo y veo a mi esposa y a mis dos hijos. Les digo con todo el corazón que nos vayamos juntitos en el rapto. No quiero enterrar a ninguno de ustedes, ni que ustedes me entierren, me sepulten, sino quiero que Cristo nos lleve a su gloria eterna. Señor, gracias damos esta mañana por tu palabra. Si alguien esta mañana escuchó este mensaje y comprendió que hay algo inexorable en la vida que es la muerte, pero solo hay dos destinos, yo pido a esta persona que hoy tome la decisión por ti. Tome el destino correcto y te reciba en su corazón. Reconozca sus pecados, pida perdón. Mire la cruz y diga, Señor, ven a mi vida, yo quiero irme contigo. No sé si moriré hoy en 20 años, pero solamente, Señor, permíteme vivir la vida que tú quieres que yo viva. Que yo te siga, te ame. Y que hoy, Señor, pueda ir y proclamar el evangelio a mi familia y decirles, necesitan a Cristo. No quiero que vayan a una eternidad de tormento. Quiero que se vayan conmigo a una eternidad de bendición con Cristo. Señor, hoy hay muchos que hemos despedido de nuestra iglesia, esposos, madres, abuelas, hijos, y que con certeza conocemos su vida, hoy están contigo, gozando de una eternidad maravillosa. Permítanos, Señor, hoy seguir esos pasos. ¿Porque hay una esperanza después de la muerte? Por supuesto. Te veremos cara a cara, como tal como eres, Señor, y nos reconoceremos aquellos seres que amamos tanto en la vida. Y los volveremos a abrazar, y los volveremos a besar, y les podremos decir, te amamos en el Señor, porque nuestro amor será de Cristo en nuestras vidas para todos aquellos que están allí. Gracias, Señor, porque no nos cierras esa puerta. Tú eres suficiente, pero eres tan maravilloso que nos permitirás volver a ver a aquellos que amamos. Qué lindo, Señor. Lo piensas todo, lo sabes todo y todo lo tienes en perfección. Señor, llévanos con bien a nuestros hogares. Permítenos, Señor, amarte. Permite, Señor, que de esta iglesia nos vayamos muchos a tu presencia. Lo pedimos en Cristo Jesús. Amén y amén.